Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Hoy, como día jueves, un tiempo maravilloso, un tiempo para compartir con nuestro Padre Celestial. Así que invito a todos ustedes, a los que están conectados en esta noche, para que cerremos nuestros ojos y hagamos esta oración en acción de gracias a nuestro Padre amado. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey Celestial, te damos gracias, oh Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias porque una vez más, oh Dios, nos das la oportunidad de estar ante tu presencia, Señor. Hoy nos presentamos ante ti, bendito Dios, conscientes de que hemos faltado, Señor. Conscientes de que tal vez dentro de nosotros hay cosas desagradables, Señor. Que tal vez hemos hecho cosas que a ti no te gustan, mi Dios. Por eso te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, dándonos una nueva oportunidad cada día. Que seas tú limpiándonos, que seas tú purificando nuestra mente, nuestro corazón, purifiques nuestra alma, bendito Dios, que nos permitas entrar justos delante de ti, bendito Señor. Hoy es un día hermoso, bendito Rey, porque sabemos, Padre, que tú estás con cada uno de nosotros. ¿Cómo no darte gracias, Señor, si sabemos que tu presencia siempre nos guía y nos acompaña, bendito Señor? Hoy nos presentamos ante ti, bendito Dios, para que seas tú, Señor, hablándonos a través de tu palabra, para que esa palabra tuya sea cobrando vida en cada uno de nosotros, para que tu palabra, Señor, nos llene de nuevas fuerzas, para que tu palabra haga de nosotros personas distintas, Señor, las personas que tú quieres que seamos, bendito Rey. Toma nuestra mente, Señor, toma nuestro corazón, para que nuestros pensamientos, nuestras palabras, Señor, todo sea conforme a tu voluntad, bendito Rey. También sabemos, Señor, que tenemos necesidades, mi Dios, que hoy las colocamos delante de ti, Señor, para que tú las suplas conforme a tu voluntad. Ponemos a todas las personas enfermas, Señor, aquellas que necesitan, oh Dios, de esa mano poderosa tuya, de esa mano sanadora, bendito Dios, levantando, Señor, aquella persona enferma, permitiendo que se recuperen, Señor, aquellos que están en ese hospital debatiéndose entre la vida y la muerte, mi Dios. Que seas tú, Señor, soplando aliento de vida, oh Dios, en esos hospitales y a todas las personas que se encuentran enfermas, Padre bendito. Que seas tú, Señor, tomando cada corazón triste. Que seas tú, Señor, tomando cada corazón amargado y llenándolo de gozo, Señor, y de felicidad, mi Rey. Que seas tú, Padre, abriendo todas puertas, Señor, esas cárceles en las que muchos nos encontramos, Señor, prisioneros tal vez de amarguras, prisioneros tal vez de adicciones, prisioneros tal vez de malos pensamientos, prisioneros de malas relaciones, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a encontrar, Señor, esa salida, a encontrar en ti esa libertad que nuestra alma, nuestro corazón necesitan, Padre Celestial. Hoy te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que tú estás en este lugar y en cada lugar donde tu nombre hoy es invocado, mi Rey. En estos momentos, todos los soldados de Jesucristo y todas las personas que se congregan en esta noche, Señor, sabemos que tu presencia está en cada lugar, en cada familia aquí representada, llenando de amor, de gozo, de paz, bendito Dios, trayendo sanidad, trayendo libertad, bendito Dios, porque sabemos que donde tú estás hay sanidad, hay libertad, mi Rey, y lo declaramos, bendito Señor. Declaramos que cada uno de nosotros goza de esa libertad para poder adorarte, para poder exaltarte, para poder decirte, mi Rey, cuán maravilloso eres tú, bendito Padre Celestial. Santo, perfecto y maravilloso eres tú, mi Dios. Por eso en esta noche nos congregamos para darte gracias por todos los favores que hemos recibido de tu parte, mi Dios. Pero también, Señor, nos congregamos para poder entender tu palabra, para poder instruirnos en ella, para que tú nos hables conforme a tu voluntad. Que a través de este mensaje, Señor, tú nos hagas nuevos cada día, bendito Dios. Que hables conforme a nuestra necesidad, mi Rey. Que nos dé sabiduría, entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra, bendito Padre Celestial. Que pongan en nosotros el querer como el hacer, bendito Rey. Que podamos ponerla en práctica, Señor, y así después también enseñarla, mi Dios del cielo. Confiamos en ti, Señor, en todo lo que tú haces, bendito Dios, y en todo lo que harás en nuestra vida, mi Rey. Grande y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, celebramos entonces nuestro culto en casa. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico.
Por eso siempre realizamos nuestro estudio de manera secuencial y para hoy nos corresponde Números, el capítulo 19. Y nuestro tema de hoy, tiempo de purificación. Purificación dice que es limpiar, es quitar todo extraño, es quitar lo que estorba, es alejar todo lo que hace daño. Nos dice entonces que en este capítulo nos habla acerca de un ritual de purificación que se llevaba a cabo. Dios es consciente que como seres humanos cometemos muchos errores y que hemos cometido pecados de diferentes maneras. Por eso en este capítulo les ordenaba a los sacerdotes llevar ante su presencia una vaca rojiza, la cual sería sacrificada para llevar a cabo entonces ese ritual de purificación. Veamos lo que nos dice versículos del 1 al 2. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: este mandamiento hace parte de la ley que yo enseñé, es que yo el Señor establezco. Díganles a los israelitas que traigan una vaca rojiza que no tenga ningún defecto y a la que nunca le hayan puesto yugo. Versículos 4 y 5. Luego el sacerdote Eleazar tomará con sus dedos parte de la sangre y la rociará 7 veces hacia la carpa del encuentro. Después el sacerdote deberá asegurarse de que quemen la vaca completamente, incluso los ojos, la piel, la carne y también la sangre y el estiércol. Mire que Dios entonces, en su misericordia, reconociendo y aceptando que como seres humanos cometemos distintos errores, estaba dando ahí al pueblo una nueva oportunidad para poder entrar limpios y purificados ante su presencia. Les ordena entonces buscar un sacrificio, pero no era cualquier tipo de sacrificio. Nos dice ahí entonces que esa vaca tenía que tener ciertas características para poder ser un sacrificio perfecto ante Dios. Nos dice que tenía que ser una vaca rojiza, que no debía tener ningún defecto, que nunca le hayan puesto ningún yugo. Era una vaca sin defecto, era una vaca libre y la cual serviría entonces como un instrumento para que el pueblo recibiera la purificación por sus pecados. Dios entonces en la antigüedad escogía ese sacrificio, escogía un sacrificio perfecto, escogía que fuera algo digno de su poder, para que así pudiese recibir ese sacrificio. ¿Y con qué objetivo? Dice que tenía que entonces sacrificarse este animal y llevarse a cabo un ritual. El sacerdote era el encargado de llevar a cabo un ritual para lograr la purificación del pueblo. Veamos lo que dice el versículo 9. Luego un hombre que esté puro recogerá las cenizas de la vaca y las colocará fuera del campamento en un sitio puro. Estas cenizas serán guardadas por los israelitas para preparar el agua de la purificación. Todo esto es un sacrificio por el pecado. Entonces nos dice que todo esto era un sacrificio que se llevaba a cabo para el perdón de los pecados. Y vemos cómo entonces ese sacrificio especial, ese sacrificio de esa vaca o de ese animal con condiciones específicas, se asemeja a ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo realizó para darnos a nosotros ese perdón de pecados. Dice, tenía que ser sin defecto, al igual que nuestro Señor Jesucristo, sin ningún defecto. Dice que el sacerdote tendría que rociar su sangre hacia el campamento. Y todos sabemos que lo que da a nuestra vida ese perdón de pecados es el poder de la sangre. En la antigüedad era la sangre, en este caso de aquella vaca rojiza o de otros sacrificios. Pero sabemos que fue nuestro Señor Jesucristo el que dio toda su sangre para pagar ese precio, para darnos a nosotros esa oportunidad de recibir esa purificación. Veamos lo que nos dice en Primera de Pedro 3, el versículo 8.
Finalmente, vivan todos ustedes en paz y unidad. Traten de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Pues quien quiera amar la vida y disfrutar días buenos, no permita que su lengua haga daño, ni que su boca diga mentiras. Deje de hacer el mal y empiece a hacer el bien, y busque la paz y promuévala. Aquí nos está dando ejemplo entonces de qué cosas son necesarias para que nuestra vida sea purificada. Decíamos que fue nuestro Señor Jesucristo el que hizo ese sacrificio para que nosotros pudiésemos entrar dignos ante la presencia de Dios. Sin embargo, sabemos que aún cometemos errores, sin embargo, sabemos que aún nos equivocamos y que hacemos cosas tal vez desagradables ante los ojos de Dios. Por eso es tan importante que siempre tengamos ese tiempo de purificación. En la antigüedad era un tiempo específico. El pueblo iba, presentaba la vaca rojiza ante el sacerdote, cumplían el ritual, obtenían la purificación. Nosotros, gracias a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa ventana abierta o esa puerta abierta para poder recibir esa purificación, para que seamos limpios, para que saquemos todo eso que nos estorba. Decía en el anterior versículo que leíamos, dice, el que hace el mal ya no pague el bien, no pague mal, no haga cosas desagradables. En cierta manera estaba diciendo en ese versículo, revisa esa actitud, qué actitud tenemos nosotros y cómo nos estamos presentando. Porque si bien Jesucristo es ese sacrificio perfecto, que nos da la oportunidad de entrar y de disfrutar esa purificación, también nos da ese ejemplo de que debemos nosotros presentarnos de esa manera ante nuestro Dios. Sin embargo, como decíamos, aún tenemos muchas cosas, aún tenemos muchos errores que debemos cambiar. Y es ahí entonces donde en este capítulo Dios nos manda a que reconozcamos tal vez esos errores y que aprendamos a enmendarlos. Veamos lo que dice el versículo 7. Luego, el sacerdote debe lavar sus ropas y bañarse todo el cuerpo. Después de todo esto, él podrá regresar al campamento, pero permanecerá impuro hasta el atardecer. El sacerdote entonces, una vez que que realizaba ese sacrificio, dice que quedaba impuro, pero era necesario despojarse de esas ropas, era necesario limpiar no solamente sus ropas, sino también es necesario limpiar su cuerpo. Cuando hablamos entonces de esa purificación, no estamos hablando tal vez de que somos perfectos, porque todos tenemos fallas, todos tenemos pecados, pero nos habla de que hay un momento en que tenemos que reconocer ese error, de reconocer esas faltas y despojarnos de ello. ¿Cómo nos limpiamos entonces? ¿Cómo nos lavamos? Cuando cuando reconocemos nuestro error y pedimos perdón a nuestro Padre Celestial. Él es el que da el aval para podernos presentar dignos ante su presencia. Jesucristo ya hizo ese sacrificio. Jesucristo ya vino a ocupar el lugar de esa vaca rojiza y hacer un único sacrificio perfecto para que podamos recibir esa purificación. Pero es necesario que nosotros también limpiemos nuestra mente, limpiemos nuestra alma, limpiemos nuestro corazón de aquellas cosas desagradables. Veamos lo que nos dice en Proverbios 4, versículos del 23 al 25. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. Mira siempre hacia adelante, fija tu mirada en lo que está frente a ti. Fíjate bien dónde pones los pies y que todos tus caminos sean seguros. No te desvíes a ningún lado, aparta tu pie de la maldad. Cuando nos dice entonces que lavemos nuestra ropa,
al igual que hacían los sacerdotes, ellos para poderse presentar ante la presencia de Dios, dice, lavaban sus ropas, lavaban también su cuerpo. Dios nos dice eso, Dios nos está diciendo a través de eso, a enseñarnos a despojarnos de aquellas cosas desagradables, a despojarnos de todo lo que estorba. Nos dice entonces en Proverbios 4, del 23 al 25, nos dice que debemos tener cuidado con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Cuidemos, dice, ¿dónde ponemos nuestros pies? Muchas veces actuamos llevados por diferentes emociones, actuamos llevados por el impulso, actuamos llevados por satisfacer nuestras propias necesidades, actuamos tal vez por egoísmo, pensando solo en nuestra propia comodidad, y por eso cometemos muchos errores. Nos decía nuestros ojos, cuida las pisadas, cuida las palabras. Lastimosamente nosotros no nos damos cuenta de ello. Simplemente somos emocionalistas y hablamos lo primero que se nos viene a la mente. Muchas veces vemos cosas que van dañando nuestro cuerpo, que van dañando también nuestra mente y nuestros pensamientos. Y sabemos que esos pensamientos después se bajan al corazón y de ahí es muy difícil sacarlos. Por eso Dios nos dice entonces, limpia eso, despójate de todo eso. No solamente las vestiduras, no solamente nos presentamos bien arreglados o bien bonitos o bien bañados, sino que por dentro debemos estar también limpios. Y aunque tengamos todas esas faltas, aunque tengamos tal vez todas esos errores, Dios nos llama a reconocer esos errores, a que le pidamos perdón, nos arrepintamos de corazón y saquemos todo eso que nos está estorbando. Veamos qué dice el versículo 11. El que toca el cadáver de un ser humano quedará impuro por 7 días. Ahí entonces nos llama a que debemos tener cuidado de qué es lo que hacemos, qué cosas nos pueden dañar, qué cosas nos pueden contaminar. Dice, es tiempo de purificación, es tiempo de mantenerse libre de toda contaminación, libre de todo lo que estorba, libre de todo lo dañino. Dice, ten cuidado con lo que tocas. En ese caso decía, con los cadáveres. Al pueblo decía que toque el cadáver de un ser humano, quedará impuro por 7 días. Tiene que purificarse con agua de purificación al tercer y al séptimo día de haber tocado el cadáver. Y entonces quedará puro. Pero no quedará puro si no se purifica al tercer y al séptimo día. Tal vez para las personas que tenían que vivir en ese momento la muerte de un ser querido, les era imposible alejarse de ese cadáver. Sí o sí tenían que manipularlo, sí o sí tenían que enterrarlo. Hay ocasiones en las que nos es muy difícil escapar del pecado, en las que nos es muy difícil evitar cometer un error, porque eso está dentro de nuestra naturaleza. Pero entonces dice, ellos, una vez que se daban cuenta o que llevaban a cabo eso, realizaban ese acto de purificación a través del agua de la purificación, tenían que esperar un tiempo para poder regresar nuevamente al campamento. Muchas veces nosotros hemos cometido errores, algunos sin darnos cuenta. Hemos cometido equivocaciones llevados, como decíamos, por la emoción, que son la mayoría de errores que cometemos, es llevados por la emoción del momento, llevados por el afán, llevados por la avaricia, por el egoísmo y por nuestra mala actitud frente a las cosas. Cometemos muchos errores, tanto que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces dice Dios, es normal cometer errores. Para ellos era normal tener que tocar en algún momento un cadáver, contaminarse en alguna ocasión, pero no podían permanecer así, no podían permanecer contaminados, tenían que llevar a cabo ese ritual de purificación. Y Dios nos dice eso. Estamos en este mundo, mas no somos del mundo. Tal vez en ocasiones nos hemos dejado contaminar por las personas con las cuales convivimos. Tal vez nos prestamos para murmurar con las personas con las que convivimos, con las que trabajamos. Tal vez en algunos momentos prestamos nuestros oídos a cosas que no son buenas o que van en contra de Dios. Nuestros ojos a cosas que llenamos nuestra mente, nuestra vida, de cosas que a Dios no le agradan. Tal vez lo hemos hecho, pero entonces Dios nos dice, es necesario
limpiarnos, es necesario purificarnos. Nos hemos contaminado, pero no podemos permanecer así. Debemos limpiarnos y librarnos de todo eso que estorba. Veamos qué dice el versículo 13. Cualquiera que toque un cadáver y no se purifique, contamina la carpa sagrada del Señor y tendrá que ser separado de Israel, porque al no recibir el agua de purificación sobre él, habrá conservado su estado de impureza. Pues mire que si nosotros abrimos puertas, si nosotros no cuidamos nuestros ojos, no cuidamos nuestros oídos, no cuidamos nuestras palabras, abrimos puertas y nos contaminamos. Dañamos nuestros pensamientos, dañamos nuestra actitud. Cuando nos juntamos tal vez con alguien que está desanimado, con alguien que está amargado, con alguien que tal vez tiene dañado su corazón, nosotros estamos llamados a reparar eso, a levantarlo, a darle ánimos, a ayudar a sanar su corazón. Ese sería el derecho de las cosas, pero sucede todo lo contrario. Sucede que nos dejamos nosotros contaminar de esa persona. La palabra de Dios nos dice que se hagan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Pero lo que hacemos es hacernos a ellos. Vemos a alguien desanimado, nos juntamos con esa persona y terminamos desanimados. Vemos a alguien que está murmurando y nos juntamos también ahí a murmurar más. Vemos a alguien que está diciendo mentiras y en vez de tal vez ayudar, corregir, decir la verdad, lo que hacemos es ayudarle a mentir y terminamos también mintiendo nosotros. Entonces dice, mire que ese pecado se contamina más. Ese pecado es tal vez más fuerte que las buenas acciones. O por lo menos nosotros nos dejamos contaminar de ello. No porque tal vez el pecado sea más fuerte, sino porque nosotros no somos lo suficientemente fuertes para evitar eso. Porque no hemos, como decía aquí, esa persona no se ha purificado, esa persona no ha permitido que ese sacrificio sea rociado sobre ello. Dice, aquel que toque un cadáver y no se purifique, aquel que el agua de purificación no lo toque, seguiría en ese pecado, seguiría inmundo. Y no solamente él, sino que dice, llevaría su inmundicia a la carpa del encuentro, contaminaría a los demás. Nosotros como siervos de Cristo, como personas seguidoras de Cristo, estamos llamados a contaminar al resto de la palabra de Dios, de las bendiciones, de las cosas buenas que Dios nos ofrece. Pero sucede lo contrario. Nos juntamos con un desanimado, nos juntamos con un murmurador, nos juntamos con alguien que está obrando en contra de las cosas que a Dios le agradan y terminamos actuando de la misma forma. Y peor aún, llevamos a otros a que actúen también de esa manera. Nos juntamos con un desanimado, terminamos desanimados nosotros y llevamos ese desánimo incluso dentro de la congregación, incluso dentro de los mismos ministerios. Entonces nos dice Dios, ¿por qué sucede eso? Porque esa persona no se purificó y no permitió que ese sacrificio se haga realidad en su vida. Cristo ya murió por nosotros. Cristo ya nos dio esa nueva oportunidad. Pero es necesario que nosotros aceptemos este sacrificio, que nosotros tomemos como propio ese sacrificio y nos demos cuenta de nuestros errores, que nos demos cuenta de qué cosas estamos haciendo mal y que pidamos perdón, que nos dejemos limpiar por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejemos lavar por el agua de su Espíritu Santo. Es necesario reconocer nuestros errores, es necesario reconocer que hemos pecado. A nivel espiritual es necesario pedir perdón ante Dios, arrepentirnos de eso malo que hayamos hecho. Y a nivel secular también. Debo analizar las cosas, debo mirar qué cosas estoy haciendo en mi trabajo, qué cosas estoy realizando en mi familia. ¿Son cosas que de verdad están dando buenos resultados? ¿Son cosas que de verdad están produciendo algo bueno? ¿O por el contrario, son cosas que me estancan? Las cosas que yo hago tal vez me estancan. Las cosas que yo hago no me dejan avanzar. Le decía a esa persona, aquel que tocó ese cadáver, está bien, tuvo que tocar el cadáver
tuvo que realizar esa actividad, ahora era tiempo de que se limpie, se purifique y tenía una nueva oportunidad de entrar ante el campamento y ante la presencia de Dios. Pero si no lo hacía, lastimosamente, quedaría contaminado y contaminaría el resto. Y eso es lo que Dios nos dice en esta noche. Dice, tal vez habrán cosas irremediables en nuestra vida. Tal vez como seres humanos, como decimos, siempre vamos a equivocarnos, siempre van a haber errores en nuestra vida. Pero ahí es cuando tenemos que mirar qué cosas estamos haciendo. Ahí es cuando Dios nos dice, analicemos un momento y miremos qué cosas estamos haciendo, qué cosas son esa contaminación para nosotros, a quiénes estamos escuchando, de quiénes nos estamos rodeando, qué cosas estamos viendo por televisión, por celular, o qué cosas estamos escuchando de diferente índole. No se trata de alejarnos de las personas, porque vamos a tener que estar rodeados de ellas. Las personas en el pueblo no podían evitar la muerte. Siempre existiría alguien que tendría que morir, siempre tendrían que manejar tristemente o enterrar algún cadáver. El pecado está ahí. Las cosas siempre están ahí, solo que Dios nos dice, nosotros estamos para dominar el pecado. El pecado está a la puerta, pero dice, nosotros estamos llamados a dominar ese pecado. Los errores están ahí, tal vez siempre vamos a cometer errores, pero depende de nosotros. ¿Qué hacemos con ese error? Ese error que cometí, ¿lo vuelvo a cometer una y otra vez? ¿O lo analizo y digo, sí, me equivoqué, no lo puedo volver a cometer? En cosas simples tal vez lo hacemos. Si tal vez no conocemos la ciudad y tomamos el bus equivocado, está bien, la primera vez por desconocimiento, por ignorancia, se equivocó, tomó el bus incorrecto. Tendrá que, apenas se da cuenta, tiene que bajarse. Apenas se da cuenta de que está en el bus equivocado, tiene que bajarse. Y tal vez tendrá que regresarse nuevamente al paradero para ahora tomar el bus correcto. Eso lo haríamos. Y yo creo que la primera vez tomamos el bus equivocado, pero de ahí en adelante nunca más, porque aprendimos de ese error. Ya sabemos que esa ruta es la equivocada, pues ya no me vuelvo a subir en ella. A nivel secular lo haríamos, pero a nivel espiritual tal vez no. Nos cuesta aceptar un error, nos cuesta aceptar que nos equivocamos, nos cuesta aceptar que dentro de nosotros hay actitudes que no nos dejan avanzar. Nos creemos tal vez tan importantes, nos creemos tal vez tan grandes y nos olvidamos del poder y de la misericordia de Dios. Y empezamos a actuar por nuestra propia cuenta, sin tener o sin agradecer ese sacrificio que ya Cristo hizo por nosotros. Acá decía, si la persona toca un cadáver y no se purifica, tendría que ser apartada, tendría que ser aislada del campamento. Entonces mire que si la persona tocaba un cadáver y no se purificaba, no era tal vez porque no supiera, sino porque de alguna manera no quería hacerlo, porque la ley se proclamaba para todo el pueblo y Moisés se encargaba de darla a conocer a todos. Entonces si alguien tocaba un cadáver y no se purificaba, tendría que sufrir una consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia para ellos? Era el aislamiento, era la soledad, era el sentirse apartado. Tristemente en nuestra vida sucede igual. Cuando nos enfocamos en nuestros errores, cuando no aceptamos consejos, cuando no aceptamos las palabras de otras personas, cuando creemos que somos los únicos que tenemos la razón, nos enfocamos en eso y tarde o temprano hacemos las cosas mal y tendremos que sufrir distintas consecuencias. En algunos la soledad, en algunos el aislamiento, en otros casos será tal vez la quiebra de un negocio, en otros casos será tal vez la destrucción familiar, en otros casos será la pérdida de un empleo. Entonces mire que el enfocarnos o el meternos en ese error y no querer enmendarlo nos lleva al estancamiento, nos lleva a no avanzar. Y como nos decía en ese versículo 13, además dice, cualquiera que toque un cadáver y no se purifique, contamina la carpa sagrada del Señor.
contamina la carpa sagrada, contamina también a los demás. Alguien que se cierra y no quiere limpiarse, alguien que se cierra y no quiere cambiar, tristemente contamina también con su mala actitud a las demás personas. Leíamos en 1 de Pedro 3, nos decía, cambia esa manera de hablar, esa manera de actuar, no hagamos el mal, miremos por dónde caminamos. Decía en 1 de Pedro, demos pasos seguros porque muchos vienen detrás de nosotros. ¿Y hacia dónde los estamos guiando entonces? ¿Hacia dónde estamos guiando a esas personas que vienen detrás de nosotros? A ese pueblo que viene detrás de nosotros. Veamos nuevamente lo que nos dice. Primera de Pedro, el capítulo 3, versículos del 10 al 12. Quien quiera amar la vida y disfrutar días buenos, no permita que su lengua haga daño, ni que su boca diga mentiras. Deje de hacer el mal y empiece a hacer el bien. Busque la paz y promuévala. El Señor ve los que obran correctamente y escucha sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. Entonces dice, ten cuidado entonces con tu boca, ten cuidado con lo que dices. Y empieza a hacer el bien, dice. Empieza a hacer el bien. Busca la paz y promuévela, dice. Entonces ahí nos está diciendo que nosotros estamos llamados a ese tiempo de purificación. Nosotros somos los encargados de purificar nuestra vida, de purificar nuestra forma de ser espiritualmente, pidiendo perdón a Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, aceptando ese sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, aceptando que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, que Él murió para darnos una nueva vida, una nueva oportunidad. A nivel espiritual, debemos creer que Cristo es ese sacrificio vivo y que nosotros, gracias a ese sacrificio, podemos disfrutar ahora de estar en la presencia de Dios. Pero a nivel secular también debemos aplicar eso. Debemos aplicar que somos seres humanos y que nos equivocamos, pero debemos buscar soluciones a esa equivocación. Debemos mirar cómo enmendar ese error. Si nos equivocamos por algo que dijimos, por nuestras palabras tal vez necias, erróneas, tenemos que ser humildes y pedir perdón, pedir disculpas ante las personas que hayamos ofendido. Si nos equivocamos tal vez por algo que hicimos, miremos la manera entonces de enmendar nuestro error. Decíamos, si tomo el bus equivocado, apenas me doy cuenta de que es el bus equivocado, me bajo de ese bus, me regreso hasta el paradero y tomo el camino correcto. Y eso es lo que Dios nos dice en esta noche. Es tiempo de bajarnos de ese bus equivocado en el que mucho tiempo hemos andado. Hemos tal vez andado equivocados durante muchos años, aún tal vez siendo cristianos, aún estando dentro de nuestra congregación. Pero nuestro egoísmo, nuestra altivez, nuestro orgullo no nos permite aceptar que estamos equivocados, que estamos tomando decisiones equivocadas. Entonces Dios nos dice, es tiempo de cambiar esa manera de pensar, de cambiar esa forma de actuar, de regresarnos hasta ese paradero y subirnos en el bus correcto. Aceptar nuevos consejos, aceptar que hay personas que nos pueden ayudar, aceptar que hay personas que nos pueden tal vez dar una mano. Pero para ello necesitamos doblegar nuestro orgullo, para ello necesitamos dejar a un lado el egoísmo y aceptar con humildad que nos equivocamos. Veamos lo que nos dice el versículo 14. Esta es la ley en lo que respecta al caso de que alguien muera en una carpa. Si la persona muere dentro de la carpa, todo el que esté adentro o entre a la carpa quedará impuro por 7 días. Entonces nos dice ahí, mire, que hay cosas que tal vez nos contaminan. Como decíamos, para ellos la muerte o estar cerca de una persona muerta era ese tipo de contaminación. Para nosotros debemos ver que tal vez hay personas que aunque respiran, que aunque se mueven, están muertas a nivel espiritual, muertas a nivel emocional, y que tal vez nosotros también podemos
contagiarnos de ello. Como decíamos, si vemos a alguien desanimado, terminamos contagiándonos. Si vemos a alguien que está aburrido, que está alguien que está tal vez sin ganas de vivir, nosotros deberíamos levantarlo, nosotros deberíamos llevarle ánimos, darle alegría, ese gozo que Dios nos da a nosotros. Pero lo contrario, sucede lo contrario. Somos nosotros los que terminamos igual o peor que esa persona. Desanimados, tristes, aburridos. Entonces nos dicen, no, es tiempo de limpiarnos y purificarnos, de estar en contacto con esas personas. No podemos evitar tener contacto con personas de este tipo, no podemos evitar tener contacto con personas del mundo, pero estamos llamados a ser nosotros esa luz para ellos. Dice que nosotros somos sal y que estamos llamados a dar ese sazón en la vida de esas personas. Eso es a lo que Dios nos manda. Pero sucede lo contrario, sucede que nosotros somos los que terminamos contaminados por el desanimado, por el aburrido, por el triste. Cuando somos nosotros los que deberíamos contaminarlos a ellos o inundarlos a ellos de nuestras ganas de vivir, de nuestro amor al Señor, de nuestro gozo, de nuestro servicio. ¿Qué somos o qué estamos irradiando? ¿Nos dejamos contaminar o somos los que contaminamos o somos los que inundamos a otros? Hoy Dios nos pone tal vez en esa pregunta. Dice, el pueblo, si alguien moría, el pueblo se contaminaba y tenía que limpiarse, purificarse para poder entrar nuevamente ante la presencia de Dios. Pero nosotros no. Estamos cerca de alguien desanimado, cerca de alguien triste, cerca de alguien aburrido, cerca de alguien que no quiere servir a Dios y nosotros terminamos igual de contaminados. Y no nos lavamos, no pedimos perdón, no nos arrepentimos, porque nuestro orgullo no nos deja hacerlo. Entonces Dios nos dice en esta noche, despojémonos de todo eso. Cuando a los sacerdotes o cuando al pueblo es necesario que te limpies, es necesario que te laves. Dios entonces nos manda a nosotros eso, lavarnos, sacar todo eso que estorbe, qué cosas hay dentro de nosotros que nos estorbe y que no nos permite avanzar, ni a nivel espiritual, mucho menos a nivel secular. Veamos versículos 17 y 18. Con el fin de purificar a quien quedó impuro, echará en una vasija un poco de la ceniza de la vaca del sacrificio por el pecado y le añadirá agua fresca. Alguien que esté puro tomará el hisopo y lo mojará en el agua. Luego lo rociará sobre la carpa, los platos y las personas que estuvieran ahí. La rociará también sobre el que haya tocado los huesos o el cadáver de alguien que haya muerto en batalla o de muerte natural, y también sobre el que haya tocado la tumba. Mire que era necesario que hubiera alguien puro, alguien que no se haya contaminado. Dice, para que rociara esa agua de purificación sobre las cosas que habían sido contaminadas o sobre la persona contaminada. Esa persona pura, esa persona que no tuvo contacto con los cadáveres, podía llevar esa purificación, podía dar esa purificación. Decíamos, Cristo es el sacrificio perfecto y Él, como el más puro, es el que nos da a nosotros ahora esa purificación, es al que ahora nos permite a nosotros entrar de manera digna ante el Padre. Pero debemos someternos a ello, debemos dejar que sea Él el que rocíe de esa agua de vida sobre nosotros. Las personas impuras tenían que someterse ante la otra persona y de quedarse ahí para que fueran rociados con esa agua. Ellos tenían que someterse. Y eso es lo que Dios nos dice en esta noche. Queremos ser purificados, queremos ser limpios de toda maldad, de toda inmundicia en nuestra vida. Debo someterme ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Debo aceptar que es Él el que tiene la capacidad, que es Él el que tiene la autoridad para limpiarnos, para purificarnos. El pueblo decía, había alguien puro que podía hacer eso, que podía rociar esa agua, que podía darles esa purificación a los demás. Y eso es lo que Dios nos dice en esta noche. Cristo es esa persona pura que nos puede a nosotros también limpiar y purificar. Pero para ello debo someterme. Para ello debo aceptar que me equivoqué. Debo reconocer que me contaminé con algo.
Debo reconocer que me contaminé tal vez con otras personas, con las conversaciones con otras personas. Debo reconocer que tal vez me contaminé con algo que miré, con algo que escuché. Debo reconocer que estoy actuando mal, que mis acciones no son agradables ante Dios. Cuando yo reconozco mis pecados, cuando yo le confieso a nuestro Señor Jesucristo nuestros pecados, entonces me estoy poniendo bajo su autoridad y le estoy dando a él esa autoridad para que rocíe esa agua de vida y nos limpie y nos lave. Y eso es lo que Dios nos dice en esta noche. Tal vez a nivel espiritual o a nivel secular podremos cometer errores. No estamos exentos de ello. Pero lo que sí nos dice Dios a través de este capítulo es que hay una nueva oportunidad de recibir esa purificación, de quitar de nosotros todo eso que nos contamina, de sacar de nosotros todas esas impurezas, todo eso que estorba, sentimientos negativos, de aburrimiento, de pereza, de desánimo, actitudes negativas, de arrogancia, de orgullo, de altivez, palabras negativas que te decimos, de maldiciones, palabras que tal vez nos llevan a ensuciar a otros, a murmurar de otros. Cosas entonces que nos dañan, no solamente espiritual, de una manera espiritual, sino que también emocional y en nuestra vida secular. Si no estamos bien espiritualmente, no vamos a estar bien secularmente. Si me siento impura con Dios, si no hago o no tengo una buena relación con Dios, si mi corazón está lleno de amargura, lleno de aburrimiento, lleno de desánimo, eso es lo que voy a contagiar. Decía, una persona que no se deja lavar, que no se deja limpiar, no se deja purificar, lleva esa contaminación a las demás personas. Y eso es lo que Dios nos dice hoy. No solo debemos tener cuidado de no contaminarnos nosotros, no solamente debemos tener cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, sino que también estamos llamados a tener cuidado de no contaminar a los demás. No solamente debo cuidar mi alma y mi espíritu. Como siervos de Cristo estamos llamados a cuidar el alma y el espíritu también de las demás personas. Que no terminemos nosotros contaminados por ellos, sino que por el contrario, sean ellos los que se hacen a nosotros. Que no terminemos desanimados, sino que demos una nueva manera de ver las cosas, gozo, alegría. Si vamos a hablar con alguien que está triste, que no terminemos nosotros también llorando junto con ella, sino que le demos una esperanza, que le demos ánimos. Si vemos a alguien que se siente fracasado, que se siente triste, que no puede continuar, no seamos igual que ellos, sino que démosle nuevas razones para vivir. Eso es lo que Dios nos dice. A través de este sacrificio, de esa vaca roja, Dios le daba al pueblo una nueva oportunidad. La oportunidad de limpiarse, de purificarse de aquellos errores cometidos. La oportunidad de someterse bajo su autoridad, de recibir el perdón de sus pecados. Y Dios nos dice eso en esta noche. Reconozcamos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo como Señor y nuestro Salvador, que confesemos ante Él nuestros pecados para recibir ese perdón. Y a nivel secular, que reconozcamos también qué errores hemos cometido con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, qué cosas nos impiden avanzar. Y que seamos personas fuertes para no dejarnos contaminar de otros, sino por el contrario, ser nosotros los que llevamos a las demás personas a una mejor oportunidad, a esa cercanía con Dios. Si yo me dejo purificar con Dios, decía, si esa persona, ese ser humano debe ser purificado, debe ser limpio para no contaminar el pueblo, porque de lo contrario recibiría soledad y rechazo. Pero si se dejaba limpiar, si se dejaba purificar, tendría que sobrellevar un proceso, pasarían algunos días y podría entrar nuevamente digno y puro ante el tabernáculo. Cuando nosotros cometemos un error, tal vez habrá que vivir un proceso, tal vez habrán consecuencias que tenemos que vivir, pero podemos entrar en paz ante Dios
o encontrar la solución en nuestra vida secular. Dios entonces es un Dios maravilloso, que entiende nuestras debilidades como seres humanos. Dios es un Dios misericordioso, que nos perdona y nos da nueva oportunidad si nos arrepentimos, si cambiamos nuestra manera de ser. Por eso entonces ese sacrificio que Cristo hizo, ese sacrificio perfecto, cobra vida y se hace real cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros de verdad tomamos la decisión de aceptarlo a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y cuando nosotros aceptamos ese cambio de vida. De lo contrario, ese sacrificio sería en vano. Si esta persona no se dejaba rociar por el agua de la purificación, el sacrificio de esa vaca rojiza era en vano, porque esa persona se contaminaba el tabernáculo y los llevaría a la muerte. Entonces, Dios nos dice eso. Cristo ya pagó, ya dio ese sacrificio por nosotros. Ahora es tiempo de que lo aceptemos, de que reconozcamos ese sacrificio y de que nos sometamos en su autoridad. Es tiempo de presentarnos ante Él, despojarnos de esas cosas que están manchadas, de esas cosas sucias, de nuestras malas acciones, nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos, y empezar con Cristo ese proceso de purificación. Reconocer nuestros pecados, recibir el perdón de pecados, y sabemos que poco a poco vamos a ser transformados, así como Dios quiere. Nuestra vida entonces no es perfecta, no somos perfectos, todos tenemos errores y cosas por mejorar, pero la purificación que Dios quiere es que nos sometamos ante Él y que poco a poco vayamos dejando todo eso que estorba y vayamos tomando entonces una vida como la que Él nos ofrece, una vida en rectitud, cuidando nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras palabras y cuidando también nuestra alma, nuestro espíritu. Recordemos que no solamente está en juego nuestra propia vida, sino que también está en juego la vida de las personas que nos rodean. Las decisiones que nosotros tomemos no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan positiva o negativamente a las personas que nos rodean. Así que Dios en esta noche nos manda, dejemos a un lado esas emociones negativas, esos pensamientos dañinos y abramos paso a recibir lo mejor que Dios nos ofrece. Ese perdón de pecado, reconocer que hemos fallado, recibir ese perdón, reconocer nuestros errores y enmendarlos. Si hemos andado en ese bus equivocado, es tiempo de regresar y tomar el camino correcto, ese bus apropiado, donde nuestro conductor es nuestro Señor Jesucristo y que sabemos que siempre nos guiará por el mejor camino. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta noche con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en casa y los días domingos nuestro culto en el salón de eventos de San Andresito en la ciudad de Pasto. Ahora los invito a que demos gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey Celestial, te damos gracias, mi Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje de vida que tú nos das, bendito Dios. Hoy reconocemos que hemos fallado, Señor, en muchas ocasiones ante ti, Señor, o ante las personas que nos rodean. Hemos fallado tal vez ante nuestros compromisos, ante nuestros trabajos. Ayúdanos a abrir nuestros ojos y reconocer qué cosas están mal, para así poder, Señor amado, recibir de ti ese camino correcto, poder ver ese camino correcto el cual debemos andar, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser limpios y purificados ante ti, a dejar a un lado toda contaminación, Señor, en nuestra vida espiritual o en esta vida secular, Padre. A que seamos fuertes, Señor, que no nos dobleguemos, bendito Dios, ante el pecado, sino por el contrario, que seamos nosotros dominando ese pecado, que seamos nosotros tomando la decisión correcta, bendito Dios, en todo lo que tengamos que hacer. Quita de nosotros el orgullo, la altivez, quita de nosotros la vanagloria, el egoísmo, cosas que no nos permiten reconocer nuestros errores. Llénanos con un corazón humilde para poder ver esos errores y así poder cambiar y enmendarlos. Tú eres santo y maravilloso, Señor Jesús. Gracias porque sabemos que a través de ese sacrificio
Hoy podemos presentarnos limpios y purificados ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Gracias, mi Dios amado, por tu amor y por tu misericordia, porque entiendes que tal vez podemos equivocarnos y nos das cada día nueva oportunidad. Hoy nos presentamos ante ti y te damos gracias, Señor, por tu amor infinito, bendito Rey. Glorificamos tu nombre y te decimos cuán grande y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo. Gracias por esta noche, por todas las personas que se han congregado a través de estos medios, cada familia aquí representada, mi Señor. Toma el corazón de cada persona y sé tú transformando, Señor, y dirigiendo conforme a tu voluntad, bendito Rey. Las necesidades de tu pueblo están ante ti, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Padre Celestial. Que tú darás descanso, Señor, a aquellos que se encuentran cansados, bendito Dios. Que darás nuevas fuerzas como las del búfalo, Señor, a aquellas personas que se encuentran débiles, bendito Rey. Que tú traerás sanidad a aquellos enfermos, mi Dios. Libertad a los cautivos, mi Rey, que sanarás las enfermedades, que sanarás las heridas, bendito Dios. Que eres tú ese bálsamo refrescante que cada uno de nosotros necesita, Señor Jesús. A ti entregamos todos los enemigos que se quieran levantar, para que seas tú el que te encargue de ellos, porque tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza, en quien podemos confiar. Grande y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos entonces esta noche, no sin antes invitarlos todos los días entonces a nuestros devocionales. Dios los bendiga, los esperamos en una próxima emisión.